Muy buenas noches. Nosotros somos el grupo de dermatogénesis, parte uno, en la cual hablaremos sobre varios temas muy importantes en esta sección, cuyos expositores son Aguirre Molina María José, Panchón Borges Víctor Ronaldo, Espinosa Freire Ivana Milena, y quien les habla es Porras Espinosa María José. Bueno, primero hablaremos sobre un tema que es realmente importante en este tipo de dermatogénesis, en la cual es la ictiosis. Para aquello, vamos a hablar un poco a breves rasgos sobre su clasificación. La más importante o la primordial es la ictiosis vulgar dominante, seguido por la ictiosis ligada al cromosoma X y por último la ictiosis laminar. Para ello es importante destacar ciertas manifestaciones clínicas que en términos generales va a ser un patrón común para los diferentes tipos de ictiosis. Sin embargo, es importante destacar que vamos a tener unos pros y contras que nos van a ayudar de cierta manera con un diagnóstico más exacto para el mismo. Para ello es importante destacar tres puntos importantes, que es que esta va a empeorar en lo que son los meses fríos y secos de invierno. A su vez, el segundo punto es que mejoran durante el verano caluroso y húmedo, y a su vez es que los síntomas de cierta manera van a aumentar o van a incrementarse o van a exacerbar con aquellos climas templados. Para aquello es importante mencionarle a nuestro paciente previamente y posteriormente que en el lugar en que se llegue a cambiar a una zona o un clima determinado por otro que no es tradicional, en el caso de que sea un clima templado, tenga en cuenta estas sintomatologías que posteriormente se van a presentar, debido a que va a ser un criterio muy importante para el medio diagnóstico que nos vamos a apoyar. Ahora, con respecto a un poco más profundo de la ictiosis vulgar dominante, como primer punto a tratar, es que hablaremos sobre la epidemiología como primer punto crítico, en la cual la edad de comienzo va a variar entre los 3 y 12 meses en la cual va a nacer la persona. El sexo, generalmente, esta no va a tener una incidencia para un sexo determinado, es decir, afecta a los dos y por igualmente. Sin embargo, vamos a tener un patrón que es de una herencia autosómica muy dominante. Y es aquí donde decimos que su incidencia va a estar estrechamente ligado con su frecuencia. Entonces, por otro lado, es importante destacar la patogénesis que va a tener esta patología como tal. Y cabe destacar que mediante la patogénesis vamos a tener dos puntos muy importantes, en la cual el primero es la genética. Y esta la genética va ligado con la etiología que previamente se mencionó, y el segundo es el deterioro de la barrera cutánea. Para la genética previamente mencionada, es importante destacar que es causada por variantes de la pérdida funcional de un gen, y este gen es la filagrina. Este gen como tal va a ser muy importante, ya que su proteína, en la cual va a ser medio benefactor y componente importante para aquellos gránulos que de cierta manera a futuro van a ser lo que nos lleve la atención a través de las escamas. Entonces, estos gránulos como tal de keterohialina en la capa granular van a ser importantes debido a que va a ser un factor que de forma residual va a afectar a esta parte hidratante natural en el que nosotros tenemos como barrera epidérmica, y por ende este de aquí va a ser deteriorado. Es decir, a continuación de aquello, el patrón que se va a diferenciar es que es semidominante. Sin embargo, aquí es importante abrir un paréntesis en donde los individuos que heredan de cierta manera un solo alelo mutado se ven mucho menos gravemente afectados que aquellos que van a variar algo más complejo o algo más compuesto, independientemente si este sea homocigóticas o heterocigóticas. Sin embargo, aquí la parte de genética puede variar con respecto a los diferentes tipos de mutaciones que puede presentar este gen. Pero a términos generales mencionaremos que es una función en la cual el gen va a estar deteriorado, ¿ya? Por otra parte, hablaremos de otro punto característico de esta patogénesis, que es el deterioro de la barrera cutánea. Para aquí es importante mencionar que la función de la barrera de la epidermis se establece a través de una serie elaborada de vías a medida de células epidérmicas, ¿ya? Y es aquí donde se van a diferenciar y finalmente se escaman. Entonces, en este proceso es importante o es preciso mencionar
que el área anatómica crítica en este proceso es la unión de la capa celulares granulares y las cornificadas. Entonces, donde desaparecen los gránulos de keterohialina y los cuerpos laminares secretan su contenido en el espacio intracelular. Entonces, aquí es un punto muy característico dentro de la patogénesis que, como deterioro de la barrera cutánea, nos hace tener un punto de alarma. Entonces, los núcleos y el contenido citoplasmático se van a degradar y por ende el agregado de estos filamentos intermedios de queratina y la membrana plasmática de los diferentes queratocitos son reemplazados por una envoltura cornificada y a su vez químicamente son resistentes a muchos mecanismos. Pero los más importantes y los tres que voy a mencionar son los lípidos, las proteínas desmosómicas y por último son los péptidos como tal que van a reticular covalentemente en dicha patología. Entonces, ¿qué va a pasar? Y como medida de resumen, diremos que las células de la capa cornificada se van a aplanar y por ende los filamentos de estas mismas se van a condensar y a partir de que ellos se van a reticular covalentemente dentro de una envoltura cornificada para formar lo que vienen a ser las células escamosas. ¿Ya? Entonces esto es una patogénesis un poco más a detalle de lo que viene a ser la ictiosis vulgar. Y es muy importante también mencionar que, que esto va relacionado con las manifestaciones clínicas que a continuación les voy a mostrar o les voy a mencionar, que son, se presenta en la lactancia o en la niñez temprana, que como les mencioné al inicio de la conferencia, es uno de los puntos críticos para lo que es la etiología. Seguido que su piel es difusa y a su vez escamosa, que va ligadamente con la patogénesis y va a tener la presencia de escamas como tal finas, difusas, aplanadas y una coloración gris clara dependiendo de los casos. Pero en el caso de la imagen que podemos ver en esta diapositiva es que va a presentar el último punto que mencioné, que son escamas difusas, finas y de color gris claro, que se va a presentar en la parte del tronco del menor. Por otro lado, podemos ver que también se va a presentar en aquellas zonas en las cuales no están muy expuestas, como son en las extremidades. En este caso, en la imagen inferior, veremos la extremidad inferior y en el lado, la imagen siguiente, que es en la parte de un tronco. ¿Qué es lo que pasa aquí? En las extremidades extensores y los troncos pueden verse afectados sin tener en cuenta aquellas partes en la cual son plegables, como las axilas, la antecubital, la poplitea. Entonces, como les mencioné, las escamas deben ser finas, claras, planas, y a su vez tienen exposición un componente de escamas de un patrón que son de mayor proporción. Ahora, en la parte de las palmas, parte palmar, hablaremos que se van a observar de una manera significativa. En ambas imágenes se puede notar característicamente esta hiperlinidad en la cual se puede notar sin necesidad de utilizar un artefacto adicional que en la palma se ven unas líneas marcadas y es un punto diferencial para dicha patología. ¿Ya? Y en el caso de la imagen del lado derecho, podemos evidenciar que va a tener una eminencia tener un poco más específica, la parte de la hiperlineidad. Otros hallazgos muy importantes que podemos recopilar para este tipo de patología es que vamos a tener las propiedades biomecánicas de la córnea y a su vez la intolerancia al calor. Con respecto a las propiedades biomecánicas de la córnea, hablaremos solo de uno que generalmente se presenta en la mayoría de los pacientes, que es la presión intracorneal aumentada. Y con la intolerancia al calor vamos a mencionar que va relacionado con la etiopatología, que cuando es el cambio brusco de clima y la intolerancia de clima tropical de los pacientes que va a exacerbar aquella manifestación clínica. Ahora hablaremos de los estudios de laboratorio. Aquí es importante mencionar que va a estar ligado o nos vamos a apoyar con la parte de la anatomía patológica, de cierta manera, en la cual podemos diferenciar de una manera muy significativa lo que son los
ortohiperkeratosis de una capa granular, que estas pueden variar, ya sea severamente disminuida o severamente ausente. Sin embargo, en esta imagen del lado derecho, veremos que tenemos una placa histológica con una tensión de hematoxilina y eosina, en donde se ven claramente que mediante la flecha que vemos en esta imagen, que la capa granular en el control no se detecta como tal, o sea, en una biopsia. Sin embargo, mediante un estudio de una microscopía electrónica, que es la parte de abajo, mencionaremos que aquí van a estar ausentes como tal los genes que mencioné anteriormente y que forman parte de la patogenia, que es la fibrolegina. Por otro lado, mencionaremos el diagnóstico, en la cual nos vamos a apoyar de 3 puntos: el clínico, el biopsia y la prueba de genética. El clínico son todas aquellas manifestaciones previamente mencionadas que van a ser un punto de corte para el buen diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, hay que mencionar o a preguntar a modo al paciente sus antecedentes personales y familiares, previamente ya consultados con sus parientes, en la cual nos puede de cierta manera ayudar de una manera más precisa para el diagnóstico de la misma. La biopsia, como ya les mencioné anteriormente, vamos a tener ya sea por una tinción normal de hematoxilina y eosina o mediante una microscopía electrónica. Vamos a abrir un paréntesis donde la tinción de hematoxilina y eosina puede mostrar una marcada reducción o ausencia de la capa granular en la epidermis, y con respecto a la microscopía electrónica abriremos paréntesis y podemos decir que esta nos puede ayudar a confirmar aquellas anomalías que va a presentar los gránulos de keratoyalina. Ahora, con la parte de la prueba genética, es importante tener como base aquellas pruebas de las variantes patogénicas del gen, y a su vez van a estar asociadas con aquellas poblaciones comunes, en la cual nuestro paciente va a tener obviamente nuestro predilector, que son los antecedentes que obviamente van relacionados con la parte de lo clínica. El diagnóstico diferencial vamos a consultar que son 3. Uno de aquellos es la ictiosis recesiva ligada al cromosoma X, que posteriormente les voy a hablar a profundidad, seguido con la piel seca y por último la ictiosis adquirida. La evolución y pronóstico que va a tener nuestro paciente generalmente viven una vida normal sin compromiso conocido de longevidad. Ahora bien, con respecto al tratamiento, en sí nuestro objetivo y misión a cumplir es que va dirigido a reducir las escamas, reducir la sequedad de la piel y mejorar la apariencia de la piel. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr mediante 3 puntos, que son la hidratación del estrato córneo, los agentes queratolíticos y los retinoides sistémicos. Con respecto al primer punto, que es la hidratación del estrato córneo, vamos a tener en cuenta aquellos baños de inmersión seguida de la aplicación de vaselina, ya seguido también por aquellas cremas que contienen una urea ligera al agua al extracto córneo. El segundo punto, hablaremos de los agentes queratolíticos, que como fundamental son los propilengínicos, el glicerol y el ácido láctico. Estos van a variar su porcentaje, pero generalmente los propilenglicol está entre un 44 y 60% en agua, el ácido salicílico en el 100% de las propiedades como tal, y a su vez nos vamos a ayudar con ciertas preparaciones que van a contener urea, que son eficaces alrededor del 2 al 10%. Ahora, por último, en los tratamientos mencionaremos de los retinoides sistémicos, 2 de los cuales son la cistotriptonina y la acitretina, que estas son muy eficaces. Sin embargo, debido a su toxicidad, debe llevarse con cuidadoso seguimiento, y de los casos graves pueden repetir terapia intermitentemente. Bueno, ahora hablaremos de otra patología, que es la ictiosis ligada al cromosoma X. Aquí es muy importante mencionar que su edad de comienzo, en cambio, va a ser al nacimiento o durante la infancia, ¿ya? Y aquí sí va a haber un predominio de un sexo, y en este caso es el sexo masculino.
que es exclusivamente del hombre. Su incidencia es de 1 a 2000 o de 1 a 6000. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que su patogénesis va ligada con el gen de esteroides sulfatasa. Pero para eso es importante tener en cuenta que va a tener una herencia recesiva ligada al cromosoma X o un loco genético. Entonces, esto es aquí ya nos va indicando que es parte genética en donde como tal vamos a tener dos vías. La vía de la elección completa o la parcial o mutaciones. Con respecto a la elección completa, es importante destacar que nuestro medio común, independientemente, viene a ser por medio de la esteroide sulfatasa, ¿ya? Y con respecto a las detecciones patogénicas o variantes de estas, pueden causar una pérdida completa de actividad enzimática y en especial a los varones afectados generalmente heredan al cromosoma X con un gen eliminado o mutado de una madre portadora o no está clínicamente afectada. Ahora, con respecto a la parte parcial o mutaciones, asimismo va ligada al mismo caso de los esteroides sulfatasa, pero son muy pocos, ¿ya? No resultan mucho. Las manifestaciones clínicas aquí muy importantes las vamos a manifestar con aquellas que son cutáneas y extracutáneas. Con las cutáneas mencionaremos aquellas manifestaciones cutáneas que van ligadamente a este tipo de parte recesiva que aparecen al nacer o a las primeras semanas de vida, en la cual va a tener una importante descamación. Sin embargo, estas deben ser leves o difusas, como se logra ver en dichas imágenes, y desarrollan gradualmente durante los meses siguientes. La presentación con una membrana colodión al nacer o un bebé colión es inusual. Sin embargo, es importante mencionar. Ya, entonces, ¿qué vemos aquí? Que ambos bebés se ven una ligera descamación y eritema en el caso del lado derecho, en la parte de la espalda. Ahora, también podemos reemplazar y mencionar que va a estar ligeramente unas escamas translúcidas, poligonales, más grandes, y en la cual se puede ver de cierta manera cuando nuestros pacientes son de menor edad, ¿ya? Sin embargo, otro punto característico es que vamos a tener una falta de afectación en lo que viene a ser las áreas de flexión. En la imagen se puede ver como la proplitia, que es característica y también es representativa dicha imagen de un menor de edad. Entonces también nos va a ser una fuente de diferenciación. Por otro lado, se ha considerado tradicionalmente un rasgo distintivo dicha afectación o falta de afectación en estas regiones de flexión, ¿ya? Para aquello también es importante abrir un paréntesis, que las palmas, las plantas de los pies y la área central de la cara a menudo se salvan de dicha afección. Durante la infancia, el cuero cabelludo y las áreas periauriculares y el cuello pueden estar involucrados, pero llegan a tener una apariencia de cuello sucio y generalmente las mamitas llegan a confundirse, ¿ya? O lo dejan pasar. Ahora, con aquellas características extraoculares, hablaremos como primer punto aquellas oculares, que son las inofensivas, y también llamadas opacidades corneales puntuadas, que son los hallazgos o aquel hallazgo ocular más característico, presente hasta el 50% de los hombres afectados como tal, que es una incidencia muy considerativa, y el 25% de las mujeres portadoras, que también tiene una incidencia muy considerativa. ¿Qué es lo que pasa aquí? La apariencia se describe como aquellos puntos finos, brumosos o similar a la arena o a la harina. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra paciente va a decir que tiene como arenita en los ojos. Generalmente este es un patrón que generalmente también, o valga la redundancia, nuestras pacientes lo dejan pasar despercibido o no toman en cuenta, pero cuando ya la gravedad o se nota la gravedad por otras características cutáneas, ya se llega a considerar algo alarmante para la población. También es importante mencionar que vamos a tener otros tres hallazgos extracutáneos, como es el genitourinario, el cardíaco, el cognitivo y conductual. Con respecto al genitourinario, hablaremos de la criptorquidia, que se describe hasta el 20% de los niños afectados,
es decir, tiene una gran incidencia. Y como tal, de aquí no tiene mucho, o sea, su desarrollo sexual generalmente llega a ser normal, los niveles de testosterona y fertilidad no son afectados. De particular preocupación de los pacientes y familiares es una posible asociación con cáncer de células germinales, testiculares, independientemente si de la criptorquidia. O sea, ese es el mayor riesgo que tienen nuestros familiares o el familiar del paciente y el paciente, obviamente. ¿Ya? Ahora, con respecto al cardíaco, cabe mencionar que aquí nos vamos a apoyar de un estudio, que para aquello es el estudio Biobanco del Reino Unido, de hombres cuya edad fueron de 40 a 69 años de edad, en donde se informó una fibrilación auricular o aleteo en el 10,5% de los casos de los portadores de elección de este tipo de gen, en comparación a la tasa de 2,7% de los controladores o de los controles. Y por último hablaremos de estas manifestaciones de cognitivas o conductuales que a los niños tienen una tasa más alta en trastornos y generalmente o especialmente va a estar ligado con el déficit de atención, de hiperactividad o con hiperactividad en comparación con las personas no afectadas con el mismo rango de edad, que es decir, niños menores de edad, aproximadamente menores de 10 años. ¿Ya? Ahora, con respecto al estudio de laboratorio, es importante destacar que aquí vamos a apoyarnos de aquella anatomía patológica donde vamos a presenciar que en el estratocórneo puede tener o puede aparecer de forma normal o puede tener una hiperkeratosis un poco más marcada o gruesa. Como se ve en la imagen del lado derecho, aquí vamos a tener una imagen histológica cuya tinción es de hematoxilina y eosina, en donde se puede apreciar de cierta manera que muestra una hiperkeratosis o hipergranulosis sutiles, pero con una inflamación como tal perivascular de mica leve. Ya, sin embargo, es muy importante tenerlo en cuenta, ya que son características histológicas propias de esta ictiosis recesiva. Para aquello también es importante mencionar el diagnóstico. El diagnóstico vamos a tener aquella sospecha clínica, diagnóstico bioquímico, diagnóstico biomolecular y el diagnóstico prenatal. Por último, también las detecciones de portadores. Comenzando por la sospecha clínica, hablaremos de aquellos puntos que ya se mencionó anteriormente, pero un poco más reducido. Es decir, se va a sospechar de un bebé basado a uno más de los siguientes puntos. Primero, que va a presentar la piel que es inusualmente seca o en las primeras semanas de la vida evolucionan unas escamas que generalmente son poligonales o marrones que van a llamar la atención de la mamita, porque eso van a decir que no es normal y tienen la razón. Antecedentes de parto caracterizado por un parto prolongado y o cesáreas no electivas, hallazgos maternos de estriol, sérico bajo en el segundo trimestre del embarazo y antecedentes familiares de una piel escamosa como tal que afectan a los parientes masculinos de la madre. Ahora, con aquellos diagnósticos bioquímicos, es importante destacar la demostración de la actividad reductasa de este gen que es la esteroides en los fibroblastos cultivados que tienen una mayor sensibilidad porque detecta casos causados por delecciones cromosómicas, así como aquellos causados por aquellas mutaciones. El diagnóstico molecular va ligado con aquellas pruebas de microarrays cromosómicos de sangre periférica que se le considera realizarse en la mamita usando el CMI de la región de este tipo de gen que puede estar examinada por una microdelección, ¿ya? Y también generalmente llega a ser negativo, sin embargo no hay que tener o dejarlo a un lado a pesar de que su prueba sea negativa, porque puede ser que al momento del parto, si veamos que realmente el niño presenta dicha escamación. El diagnóstico perinatal o prenatal, perdón, este de aquí nos va a ayudar que las madres de efectos afectados tienen niveles anormalmente bajos de estriol sérico durante el embarazo. El diagnóstico se realiza a través o se realiza en toda mamá que también se desea realizar una detección de
si el bebé puede tener síndrome de Down o no durante el segundo trimestre de embarazo. Y por último hablaremos de las infecciones de portadores, que esta generalmente va a estar visualizada mediante la actividad de dicha enzima en cultivos de trofoblastos, no, perdón, de fibroblastos, no es útil para detectar las hembras portadoras. Se identifica un hombre afectado mediante la secuenciación del ADN o pruebas de inhibición fluorescente in situ. Con respecto al diagnóstico diferencial, es importante mencionar que tendremos la ictiosis vulgar, la ictiosis laminar y erythroderma ictiforme congénita y la dermatitis atópica. Su evolución y pronóstico, generalmente vamos a tener una ausencia de síndrome de genes continuos y el pronóstico para los pacientes afectados recesivos es excelente, no va a tener ninguna alteración a largo plazo ni tampoco va a tener una afectación que llegue a afectar su parte o vida cotidiana. Con respecto al tratamiento, aquí vamos a tener dos vías, la vía de la terapia tópica y la vía del tratamiento sistémico. Con la vía de la terapia tópica, aquí también va a estar o ligada a la mano con el tratamiento de ictiosis vulgar, es decir, el tratamiento aquí es el mismo. Y con el tratamiento sistémico también vamos a tener dos componentes que nos van a ayudar de cierta manera a mejorar aquella sintomatología. Bueno, ahora hablaremos del tratamiento tópico. Vamos a comenzar por la hidratación del estrato córneo. Aquí vamos a, de la misma manera, vamos a tener vallos de inmersión seguido con aquella aplicación de vaselina, las cremas que contienen una urea ligera al estrato córneo, los agentes queratolíticos, también vamos a tener el propilenglicol, el glicerol, el ácido láctico y también vamos a tener que aquellas preparaciones que contienen urea ya sabemos que son eficaces en alrededor del 2 al 10% de urea. Ahora con los retinoides sistémicos mencionaremos el uso de la isotretinoína y la acitretina, en la cual son muy excelentes, pero su toxicidad es un punto de alarma debido a que debemos tener un cuidadoso seguimiento. Ahora bien, con lo nuevo que viene a ser el tratamiento, lo que se le va a añadir es aquel tratamiento sistémico que vamos a tener de entrada a la citretina, en la cual se indican del 0,5 a 1 miligramo por kilo de peso por vía oral hasta que se observe una marcada mejoría. Ya después de evidenciarse una mejoría, se llega a reducir la dosis y se procede a tener una dosis de mantenimiento, ¿ya? Los tratamientos como tal prolongados es imprescindible y nos debemos de apoyar de cierta manera con radiografía para evaluar la posible aparición de calcificaciones y síndromes de hiperkeratosis esquelética idiopática generalizada. Y también con respecto a la isotretina, también es por vía oral. Por último, es importante mencionar la ictiosis vulgar. Este de aquí nos va, perdón, la ictiosis laminar. Aquí es importante mencionar la epidemiología, que es la edad de comienzo, y ya aquí se evidencia ya en el nacimiento, generalmente como bebé colodión. El sexo, su incidencia van a ser en ambos, y ya, perdón. Su incidencia va a ser de 1 a 300.000, ¿ya? Como vemos en la imagen del lado derecho, el bebé va a aparecer encerrado en un estratocorneo denso y brillante, va a llamar la atención a simple vista, con eritrodermia generalizada subyacente. O sea, esto vamos a ver cuando es un bebé colodión. Bueno, ahora con la etiología y patogenia, aquí hablaremos de 3 puntos importantes, que es la parte
de la herencia, del modo de herencia, que es la herencia autosómica recesiva, que va a variar de acuerdo al locus genético. Sin embargo, en un subconjunto de pacientes existe una mutación del gen codificante de transglutamin transferasa, una enzima que cataliza el enlace cruzado. A su vez, es importante mencionar dos mutaciones. La mutación que previamente les mencioné del codificante de transglutaminasa y la mutación que codifica el casquete de unión de ATP. Ah, ah, perdón, no sé qué pasó. Ahora bien, hablaremos de las manifestaciones clínicas. Con respecto a las manifestaciones clínicas, como ya les mencioné, estas van a ser en niños y adultos, van a presentar hiperkeratosis muy extensa que semeja a un pergamino en todo el cuerpo, como podemos ver en la imagen este, del lado izquierdo. Y en los recién nacidos también reciben el nombre de bebé colodión, como ya les mencioné en la diapositiva previa, que desprenden en pocas semanas. Sin embargo, es muy importante tenerlo en cuenta a medida que va pasando esas semanas, porque a mayor semanas que se presente la sintomología, es un mayor grado de pronóstico. Ahora bien, con respecto a las manifestaciones que vamos a tener a lo largo del tiempo, es importante destacar estos 5 puntos, que es la piel, la uña, las mucosas y las lesiones cutáneas y los labios. Con respecto a la piel, está mantenido fijo por las escamas, que va a ser un signo predominante y debido a que vamos a tener, en el caso de que no se controlen dichas infecciones frecuentes que se desarrollan alopecia cicatrizal. Las uñas son distróficas como consecuencia de la inflamación del pliegue unguial. Las mucosas generalmente no están afectadas, pero es importante tenerlas en cuenta. Las lesiones oculares vamos a tener el ectropión y los labios el esclavión. Ahora bien, con respecto al laboratorio, hablaremos que se mencionan dos tipos, el del cultivo y asimismo como los anteriores son las anatomía patológica. El del cultivo se utiliza para descartar infecciones secundarias y sepsis, por lo que la piel vamos a tener unas escamas que les mencioné anteriormente y especialmente en los recién nacidos. Es importante poder evidenciar o apoyarnos de este cultivo para asimismo apoyarnos en el diagnóstico, perdón, el tratamiento. La anatomía patológica nos hacemos alusión a una observación de hiperkeratosis, la capa granulosa está ausente, perdón, presente y hay acantosis y hay una disminución de la transglutaminasa epidérmica. El diagnóstico diferencial y la evolución del pronóstico, evolución y pronóstico. Con respecto al diagnóstico diferencial, tenemos ictiosis recesiva ligada al cromosoma X, hiperkeratosis epidermolítica, eritoderma ictiforme congénita y la ictiosis sindrómica. Y con respecto a la evolución y pronóstico, hablaremos del trastorno. No persiste durante toda la vida y no se observa mejoría con la edad. Sin embargo, es importante mantener dicha sintomatología que no se exacerbe. Y por último hablaremos del tratamiento. Aquí lo vamos a diferenciar en dos grupos. El primer grupo, que es importante porque a este grupo le haremos cultivo, es el grupo del recién nacido. Y el segundo grupo, que es los niños y adultos. Con el primer grupo hablaremos de los emolientes, que es característico para poder mantener este, eh,
principalmente en la edad, cuando el recién nacido está en unidades de cuidados intensivos con una incubadora, entonces es importante tenerlos con emolientes. Y el segundo grupo, en los niños y adultos, asimismo vamos a tener emolientes que como la vaselina hidratada, los queratolíticos y los retinoides sistémicos. Ya, los queratolíticos es el similar a los otros, a las otras patologías previamente mencionadas, como el propilengicol, el glicerol y el ácido láctico, y los retinoides sistémicos como la isotritoína, acitretina, y eso sería todo. Continuando sobre las enfermedades genodermatosis, vamos a hablar sobre el eritrodermia ictiosiforme congénito. Bueno, primero es que vamos a hablar acerca de su definición. Mencionamos que es un grupo heterogéneo de genodermatosis raras, de origen autosómico recesivo, que se manifiestan en el momento del nacimiento por eritrodermia ictiosiforme, y luego, procedentemente, puede pasar a una ictiosis laminar. Este está caracterizado por grandes escamas laminares que no respetan pliegues de flexión y dura toda la vida. Las formas sindrómicas se acompañan de alteraciones en otros órganos. Ahora, es importante mencionar acerca sobre los datos epidemiológicos. Se considera una de las enfermedades o patologías congénitas más raras. Se presenta también en ambos sexos, no hay ningún predominio, ya sea en sexo masculino o femenino, y se informa de que es un caso por cada 100.000 a 300.000 nacimientos. Ok, hablando acerca de la etiopatogenia, al igual que la ictiosis laminar, la eritrodermia ictiosiforme congénita se manifiesta al nacer y el neonato por lo general se va a presentar cubierto por una membrana de colodión tensa y brillante. Bueno, esta es una herencia es autosómica recesiva. La membrana adherente al bebé, como se mencionó ahorita, el bebé colodión, parece originarse por una disfunción de la keratinización epidérmica. También se observa una alteración de la transglutaminasa 1 y también de la transglutaminasa 4 por mutaciones en el locus genético 14q11. La mayoría de las mutaciones se encuentran en el gen de transglutaminasa 1 porque va a codificarse esta vía, la cual va a participar en la formación de la envoltura celular cornificada epidérmica. Y bueno, la vía de la lipoxigenasa constituye una vía en común que relaciona mucho de las ictiosis congénitas autosómicas recesivas. Ahora, es importante mencionar acerca sobre sus manifestaciones clínicas, puesto que se dice que el 80-90% de los casos hay bebé colodión, que puede evolucionar hacia una eritrodermia generalizada, es decir, una eritrodermia ictiosiforme congénita, la cual no va a respetar pliegues de flexión y se acompaña pues por la descamación difusa de intensidad y distribución variable. Bueno, ya se mencionó antes, lo vamos a mencionar nuevamente, que se manifiesta al nacer en neonatos. El neonato se presenta cubierto pues, por una membrana de colodión tensa, brillante. La piel en los niños con una eritrodermia ictiosiforme congénita es de color rojo, escamas finas y blancas, tal como se muestra en la imagen que se está proyectando en este momento. Esas son las características, ya en un niño un poco más adulto. Ahora, mencionamos que en la parte inferior de las piernas las escamas pueden ser un poco más grandes y oscuras, a diferencia en cómo la encontramos en el dorso. La presencia mínima o ausente del eutropión, también esclavio o la alopecia se da en estos casos de pacientes con eritrodermia ectesiforme congénita. La capacidad de sudoración es mínima con una intolerancia intensa al calor. Y bueno, el compromiso de las palmas y las plantas va a variar, va a depender en el caso, no siempre es una manifestación que tiene que predominar en todos los pacientes. Y bueno, es frecuente que también se dé una infección de la piel y de las uñas por los dermatofitos. Ahora, en un examen histopatológico, bueno, se dice que, bueno, con frecuencia la paraquetosis, a diferencia de una ictiosis laminar, se va a encontrar una hiperkeratosis, perdón, acatosis y una paraquetosis.
puesto que los estudios de proliferación epidérmica van a mostrar un aumento muy pronunciado del recambio de las células epidérmicas. Ahora, en el tratamiento no está muy especificado, pero se menciona que el colesterol con estaninas tópicas van a estar compuestas, van a ayudar a estos pacientes que presenten pues un eritroderma ictesiforme congénita, puesto que, o sea, el descubrimiento de las alteraciones genéticas subyacentes a estos trastornos hereditarios de la queratinización y la evolución de la comprensión de los mecanismos patogénicos han promovido esfuerzos para desarrollar terapias que estén basadas en la patogenia para este grupo de las enfermedades que son genodermatosis. Como se mencionó ahorita, el colesterol con estaninas tópicas compuesta se informa que ha tenido éxito en algunos casos, pero realmente todavía se sigue investigando. También mencionamos que hay productos biológicos que han demostrado una fuerte activación de la citocina alfa de la interleucina tanto 7 y también en el factor de necrosis tumoral en la piel y en la sangre. Y en este caso, estos productos biológicos que nos permiten para el tratamiento es la secukinumab y el ustekinumab. Básicamente son inhibidores de las vías de la interleucina 7, 12 y 23, respectivamente, y pues se menciona que han realizado alguna mejora en algunos casos, pero no es en todos los pacientes. Ahora, vamos a hablar sobre la queratosis pilar, una como siguiente patología, y decimos que, bueno, comenzamos con su definición. El inicio de la queratosis pilar ocurre típicamente en niños o adolescentes sin predilección sexual. Se observa que en todos los grupos étnicos no hay mayor frecuencia si es en raza blanca o negra, y también es estimada que del 2 al 12% de poblaciones pediátricas. Como se menciona, ocurre más frecuentemente en niños o en adolescentes. Ahora, bueno, la epidemiología es que... siguiente. Ok, ahora, en la etiología y patogenia, hablamos que la causa de la queratosis pilar no se comprende por completo, pero se ha asociado con mutaciones de la filagrina. Se cree que es un trastorno genético de la queratinización que va a provocar la formación de tapones córneos en los orificios de los folículos pilosos. Y no se ha determinado el modo de herencia como tal, aunque en muchos casos se ajusta a un patrón autosómico dominante. También que se ha encontrado que los pacientes con una forma generalizada de queratosis pilar tienen una delección o detección en el cromosoma 18p, y también en algunos informes la queratosis pilar inducida por la nilotinib es un inhibidor de la tirosina quinasa de segunda generación que está aprobado para el tratamiento de la leucemia amiloide crónica que esté resistente al iminitibab. Ahora, la patología, perdón, en la patología mencionamos que es un tampón de queratina ortoquerastósico que puede contener uno o más cabellos retorcidos. Está llena y dilatada el infundíbulo del folículo piloso y sobresale por encima de la superficie de la piel, tal como se muestra en la imagen histopatológica que se encuentra en el lado derecho, y se puede ver un leve infiltrado linfocitario perivascular en la dermis superior. Ahora, las manifestaciones clínicas. Bueno, la queratosis pilar típicamente se manifiesta durante la niñez o la adolescencia, como ya se lo hemos mencionado, pero también puede ocurrir en bebés, así como se observan en las imágenes del lado derecho. Bueno, se presenta con pápulas queratósicas espinosas que afectan predominantemente las caras extensoras en la parte proximal de los brazos y los muslos. La cara del tronco afecta también parte de cara, tronco, las nalgas, las extremidades distales, también puede verse afectadas, tal como también en las imágenes. Y las pápulas pueden estar agrupadas o dispersas y a menudo también pueden presentar pues un eritema perifolicular leve asociado.
Son asintomáticas y puede ser un hallazgo incidental durante el examen físico. Algunas pacientes reportan una textura áspera, con una apariencia antiestética de su piel, dado que pues, la queratosis pilar está asociada con otras afecciones de la piel. También puede estar asociada como la dermatitis atópica o una ictiosis vulgar. Entonces, estas también pueden verse en la piel del paciente. Eh, la exacerbación durante los meses de invierno es más común porque probablemente debido a una cerosis o a una fricción de la ropa gruesa, debido a que estamos en una temporada de invierno. Ahora, para las variantes clínicas, en algunos pacientes el eritema perifolicular puede ser predominante, particularmente en las mejillas, como se observa en las imágenes, también se puede presentar en la frente, el cuello, y esta forma de la queratosis pilar se llama queratosis pilaris rubra, ¿ok? Como se observa en la imagen del lado izquierdo, son múltiples pápulas queratóxicas pequeñas de base folicular. Tienen una presencia, una textura ásperas y están en este caso presentes en las mejillas. Recordar que también se presentan en cuello y frente. Ahora, otro variante clínica es que también se encuentra la eritomelanosis folicular faciae E. coli, que es otra variante que se observa principalmente. Esta diferencia se va a presentar pues, en adultos, en adolescentes. Y bueno, se presenta con un eritema, hiperpigmentación y pápulas foliculares que involucran tanto mejillas como extensión a las áreas preauriculares y laterales del cuello. Las pápulas queratóxicas foliculares similares a la queratosis pilar simple a menudo se encuentran en las caras extensoras de los brazos. ¿Okay? Ahora, un diagnóstico. Tenemos que el diagnóstico de la queratosis pilar va a ser netamente clínico, y este está basado en los hallazgos de pápulas queratóxicas espinosas, como ya se ha mencionado antes. En ocasiones también está acompañado pues, con un eritema variable que va a afectar tanto parte de los brazos, los muslos, también en ocasiones en ciertos pacientes que no es tan prominente, se observa también una afectación de las cejas. La inflamación marcada y la cicatriz atrófica también con alopecia. Y bueno, la biopsia generalmente no es necesaria, sí se realiza, pero básicamente una biopsia lo que nos va a mostrar es pues, un infundíbulo folicular dilatado y un tapón de queratina ortoquerastósico. Tal como se observa en la imagen del lado derecho, se ve un paciente, bueno, en este caso se va a ver las pápulas queratóxicas espinosas que se ve justamente en la cara proximal de los brazos. Ahora, un diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de una queratosis pilar puede ser un líquen espinoso, una fluidodermia o una queratosis pilaris atrófica. En el caso de un líquen espinoso, podemos decir que solo se observa en pacientes pues, pediátricos y se caracteriza por pequeñas pápulas foliculares con espinas queratóxicas que se van a unir a, a parches más grandes distribuidos simétricamente en el tronco y en extremidades, tal como se ve en la primera imagen del lado izquierdo. Y bueno, es un líquen espinoso y normalmente pues remite espontáneamente. Ahora, el otro diagnóstico diferencial es la frinodermia, y bueno, esta se caracteriza por una hiperkeratosis folicular con pápulas que aparecen primero en las superficies extensoras de las extremidades, en hombros o en nalgas. En la imagen que está en medio se observa claramente cómo la frinodermia está presente, en este caso, en el paciente bebé tipo rodilla. Ahora, y por último tenemos la queratosis pilaris atrófica. Es un grupo de genodermatosis también rara, caracterizada por una queratosis folicular. Su grado va a ser variable de inflamación y cicatrización secundaria, y también puede tener una alopecia. Ahora, el tratamiento. La queratosis pilar, bueno, puede mejorar con la edad.
sin tratamiento. Sin embargo, es muy comúnmente aumenta y disminuye pues a lo largo de la vida, hasta la edad adulta, temprana y media. Sin embargo, también es menos frecuente en pacientes de edad avanzada y los pacientes que tengan una queratosis pilar también pueden estar generalizados o asociados a un eritema intenso en el cual va a presentar problemas estéticos tal vez con el paciente. Por lo tanto, se puede solicitar un tratamiento pues, para reducir eh, esta áspera y el eritema de la piel. La mejora puede ser temporal, por lo cual los pacientes que responden deben ser educados para mantener esta terapia para lograr una remisión continua. Todos los pacientes que tengan una queratosis pilar pueden beneficiarse a las medidas de cuidado de la piel destinadas a, pues, a prevenir la sequedad excesiva de la piel, incluso el uso de jabones suaves o limpiadores sin jabón. Y también es recomendable para ellos evitar los baños o duchas calientes. Ahora, acerca del tratamiento, decimos que los emolientes y los queratolíticos tópicos son la terapia de primera línea para la queratosis pilar. Los preparados contienen por lo general ácido láctico, ácido salicílico o una urea tópica, que son útiles para suavizar y aplanar las pápulas queratóxicas, pero obviamente estas no reducen ni alivian el eritema asociado, más bien solo está más destinado a, a las escamas. Ahora, los retinoides tópicos, los retinoides tópicos tenemos como un ejemplo la crema tretidoína al 5%, la crema de adapaleno al 0.1% o la crema de tarazoteno del 0.05%. Estas se pueden usar pues como terapia de segunda línea para pacientes que no van a responder a los emolientes y queratolíticos que se consideran tópicos de terapia de primera línea, ¿ok? Entonces, los retinoides tópicos van a ser de segunda línea y se aplican, su posología es que se aplican una vez al día durante 8 a 12 semanas. Los corticosteroides tópicos, su curso o el tema del tratamiento es mucho más corto, de una potencia baja a media, y puede usarse junto con otros agentes tópicos si es que hay una inflamación importante. Ahora, estos se van a aplicar en áreas que estén afectadas una o 2 veces al día durante 1 o 2 semanas, no más, porque obviamente eh, es de curso corto. Y como también podemos complementar otras terapias, las terapias de tercera línea van a incluir pues, los retinoides sistémicos, terapia láser u otros procedimientos ablativos, pero cuando hablamos de los tratamientos con láser, se han comprobado o se han probado tratamientos combinados con láser y se menciona levemente pues, varios tipos de láser. Tenemos el láser de colorante pulsado, láser de alejandrita, ya sea de 750 nanómetros de pulso largo, láser de diodo de pulso largo de 810 nanómetros, entre otros. Y pues también una microdermoabrasión. En unos pocos pacientes se ha visto pues la reducción temporal y también la reducción pues o la disminución de un eritema, que es algo que afecta en este caso en la parte de la presencia de los pacientes. Es un tema que es muy importante que a ellos les afecta. Ahora, continuando sobre la queratosis palmoplantar hereditarias, mencionamos de que primero vamos a hablar sobre su definición. Estos son un grupo heterogéneo de genodermatosis autosómicas dominantes, también pueden ser recesivas o ligadas al cromosoma X. Y estas se caracterizan por un engrosamiento de la capa córnea de las regiones palmoplantares y pueden ser tanto difusas, focales o punteadas. Es una enfermedad netamente crónica y bueno, vamos a mencionar brevemente algo sobre su epidemiología. Es que también afectan, no hay una exclusividad en raza o en sexo, ellas realmente pues afectan a todas ellas. Y también se manifiesta, al igual que hemos mencionado las otras patologías, es que desde la niñez, ¿ok? Y
se menciona también unos datos epidemiológicos generales, es que en Suecia las keratodermias difusas se observan entre 1 por cada 200 habitantes y en Irlanda 1 por cada 25.000 a 40.000 habitantes. Ahora, la etiopatogenia. Primero vamos a hablar, es que es un grupo, ya lo mencionamos, heterogéneo de trastornos que se caracterizan pues por el engrosamiento anormal tanto de las palmas y las plantas. Realmente la keratosis palmoplantar es un nombre descriptivo como tal y bueno, tiene un patrón de herencia, ya lo mencionamos en la definición, es que su patrón de herencia es autosómico recesivo, ligado al cromosoma X y dominante. Y también puede darse por formas adquiridas. Eh, Surgen por defectos heredados en los genes que codifican los componentes estructurales de los queratinocitos. Y por último también tenemos que las queratinas son las proteínas de los queratinocitos. Y pues bueno, para la etiopatogenia es que 8 de estos genes se han visto codificados y bueno, se han mutado. Por eso que también puede ser una de las, hay que revisar brevemente, más adelante vamos a hablar sobre cuál es la mutación de estos 8 genes. Ahora, primero que mencionamos que los filamentos intermedios de la queratina se fijan para a la unión celular principal de la dermis. Y esto, ¿quién nos da? Los desmosomas. Entonces, ahora, los desmosomas, bueno, las proteínas desmosómicas mutadas, vamos a tener los desmoplaquina, la placoglobina, la placofilina y las caderinas desmosómicas. Ahora, todas estas proteínas desmosómicas mutadas, básicamente son mutaciones en las uniones adherentes y más comunicantes, ¿ok? Entonces, no son específicas las proteínas estructurales presentes en la epidermis palmoplantar, pero sí se menciona de que tenemos la queratina 9, la K6A, K16, que básicamente se ven envueltas en la epidermis palmoplantar, en la placa angular, en el folículo piloso, la mucosa oral, las glándulas sudoríparas, la laringe, y bueno, no presentan, y esas no se presentan en la piel normal. Ahora, la otra es la K17, que también afecta a la epidermis palmoplantar, a la vena radicular externa de los pelos y de las uñas, y esta mutación o de este gen del K17 se expresa de una manera muy abundante. Ahora, todas estas mutaciones de los genes que codifican las queratinas conducen a una red de filamentos inestables, ¿ok? Entonces, tenemos que la desmoplaquina básicamente pues es la proteína desmosómica más abundante y fija pues la red de filamentos intermedios, también al igual que las queratinas de tipo 2. Entonces, se fija de una manera indirecta a las caderinas demosómicas. En este caso, las caderinas demosómicas tenemos los demoscolinas y las desmoleínas. Entonces, estos, mediante la unión de la placoglobina y la placofilina, van a hacer que las desmoloínas y las desmocolinas son las proteínas de acción intercelular del desmosoma. La placoglobina básicamente se une a los filamentos de actina. Ok. Bueno, primero también es que eh, los componentes proteicos principales de las uniones comunicantes van a ser la conexina. Entonces, 4 de ellas, de estos, van a estar implicadas en enfermedades de la piel y también se puede observar de esta enfermedad mismo alteraciones en otros órganos y puede causar pues también estas alteraciones de estas 4, una hipoacusia o una neuropatía. Ahora, también la conexina lo que va a hacer es que permite el intercambio de moléculas pequeñas entre las células. Ahora, y por último mencionamos que las proteínas no estructurales también están implicadas en las queratodermias e incluye a la proteína SLURP1. Okay. En las características clínicas tenemos que, desde el punto de vista clínico, la queratosis palmoplantar hereditaria va a tener una
difusa, focal y punteada. La difusa, mencionamos que es una hiperkeratosis uniforme, pronunciada pues en toda la extensión de las palmas, en las plantas y las palmas. Se manifiesta también al nacer y durante los primeros meses de vida. Y ahora una keratosis palmoplantar focal, en cambio, su característica o su manifestación clínica es que van a ser masas más compactas, voluminosas, de queratina. Y esto va a ser, o sea, se va a presenciar en lugares de mayor fricción. Y esto es como, cuáles son los pies, las palmas y también otras áreas. Entonces, los callos básicamente, este cúmulo de queratosis va a adoptar un patrón discoide o lineal, cualquiera de ellos. Ahora, y por último tenemos que también la queratosis palmoplantar punteada. Bueno, son múltiples queratosis diminutas y se las ve en su manifestación clínica es en forma de gotas de lluvia y comprometen pues la superficie palmoplantar, ¿ok? Aparte de esta característica que acabo de mencionar, mencionamos que las queratodermias también pueden clasificarse en otros 3 subgrupos, que son las queratodermias simples, con una queratosis palmoplantar, pues con una única expresión, las queratodermias complejas con una queratosis palmoplantar acompañadas. Básicamente son lesiones asociadas en áreas cutáneas no palmares. Y también tenemos la queratodermias sindrómicas con una queratosis palmoplantar asociada a alteraciones de otros órganos. Ok, en las características clínicas. Bueno, la queratodermia palmoplantar difusa va a tener una subclasificación, ¿ok? Entonces comenzamos con una queratodermia palmoplantar epidermolítica o de borde. Básicamente, tal como se muestra en la imagen, la vamos a describir o mencionar cómo es su manifestación. Ya habíamos dicho que estamos hablando de una queratodermia palmoplantar difusa, en este caso de la palmoplantar epidermolítica de Borne. Esta es uno de los patrones pues, más frecuentes cuando hablamos de esta sección. Su forma hereditaria es un autosómico dominante que se manifiesta durante los primeros meses de vida. Se da un engrosamiento simétrico, bien delimitado, de las plantas y de las palmas. El aspecto de la piel va a tener de serpiente sucia, debido a que a la epidermólisis subyacentes. También hay pocos casos de engrosamientos localizados, tipo almohadillas, ya sea en nudillos, codos o rodillas. Por lo general, siempre más su patrón es palmoplantar, ¿ok? Ahora, seguimos con la misma clasificación sobre las queratodermias palmoplantar difusa. Es que tenemos la queratodermia palmoplantar no epidermolótica difusa. Esta también es conocida como la enfermedad de Unna-Thompson. Básicamente, esta es de forma hereditaria y cuál va a ser su forma hereditaria es que es autosómico dominante y se manifiesta desde la primera infancia. Clínicamente, al paciente se le va a observar una queratodermia bien delimitada, simétrica, y en este caso va a afectar al dorso de los dedos de las manos con un engrosamiento pues, similar a la esclerodermia de la piel distal. También tiene un aspecto en pico del loro, de las uñas de las manos y el ensanchamiento de la banda unicornial. También, bueno, se da en esta patología pues la infección secundaria por unos dermatofitos que conducen a la maceración y a la exfoliación a las palmas y las plantas. Y es muy frecuente. Ahora, tenemos la queratodermia palmoplantar difusa. Esta va a ser la queratodermia autosómica recesiva y la queratodermia autosómica dominante. Brevemente la vamos a mencionar. Entonces, cuando si hemos observado a lo largo de estas enfermedades congénitas, es que van a tener pues un patrón hereditario. Entonces, esta queratodermia no significa que todas van a ser autosómica recesiva o autosómica dominante. Las autosómicas recesivas
Un ejemplo, tenemos la enfermedad mal de Meleda, la keratodermia autosómica dominante, tenemos el síndrome de Uries, la keratodermia, también tenemos la keratosis palmoplantar de Sieber, el síndrome de Olsme, la policodermia congénita con formación en ampollas traumáticas. En este caso, estamos hablando netamente de las keratodermias autosómicas dominantes. Características clínicas, vamos a hablar sobre la keratodermia palmoplantar focal. Tenemos que esa es una keratosis palmoplantar estriada. La keratodermia es, o sea, su patrón eh, hereditario va a ser una keratodermia autosómica dominante, va a afectar principalmente las plantas de los pies y se manifiesta en la lactancia o durante los primeros años de vida. Eh, Su grado de formación pues, de los callos en las manos es grado mínimo y refieren un aumento de la fragilidad cutánea y producción de fisuras de la piel después de un traumatismo. También da la formación de surcos unguiales y una hiperkeratosis cuticular. Manteniéndonos ahí mismo sobre la keratodermia palmoplantar focal, tenemos la patología de la paquioniquia, paquioónica congénita tipo 1, que también es conocido como el síndrome de Jansson-Lewandowski, es que esta va a presentar pues su keratodermia va a ser autosómica dominante, afecta sobre todo las superficies plantares, la aparición de los callos plantares puede demorarse hasta los 7 años de edad y tiene alteraciones unguiales, puesto que son evidentes al nacer. Los callos se desarrollan en los puntos de presión plantar, tal como se muestran las imágenes. Se observa más en la parte del talón, en la parte justo debajo de los dedos, en el momento de la pisada. Entonces, esta es una de las características clínicas de esta patología, que es el síndrome de Yadasa-Lewandowski. Ahora, seguimos con las patologías o la subclasificación de la keratodermia palmoplantar focal. Tenemos el síndrome de Papillon-Leverfeld. Esta va a ser de un patrón hereditario autosómico recesivo, se manifiesta en el curso de los primeros meses de vida. El patrón de lesión es focal y básicamente va a afectar la mayor parte de las superficies palmoplantares con una acentuación pues puntiforme, ¿no? Entonces, este también, aparte de presentarse palmoplantar, va a tener una extensión en ocasiones hacia el dorso de las manos, el tendón de Aquiles, codos y rodillas. Como se muestra en la imagen, es otro tipo de la formación de la keratosis, ¿no? Otra patología o otra enfermedad es la keratodermia palmoplantar asociada con cáncer de esófago, ¿no? Entonces, esta va a ser una keratodermia autosómica dominante, va a tener un tipo focal y afecta los puntos de presión plantares. Como se muestra en la imagen del lado derecho, los dedos básicamente no soportan el peso corporal porque siempre se encuentran indemnes. Si se ve, o sea, si observan la imagen, se puede ver cómo también presentan callos en los dedos de los pies. Esta patología se presenta de una forma un poco más adulta, el niño ya está más grande y se calcula que entre los 7 y 8 años de edad es la manifestación clínica de esta patología. No se comprenden las palmas, básicamente está asociada más a la parte plantar y se estimó que el riesgo de desarrollar un carcinoma escamoso esofágico es hacia a partir de los 65 años de edad. Con esta patología, cuando estamos hablando pues de una keratodermia palmoplantar asociada con el cáncer de esófago, ¿no? Ahora, la keratodermia palmoplantar punteada, básicamente es una keratodermia palmoplantar punteada autosómica dominante, se manifiesta entre los 2 y los 30 años de edad, y en la paciente se observan múltiples keratocitos punteados diminutos en toda la superficie palmoplantar. Si observamos la imagen del lado izquierdo, tenemos pues la keratodermia punteada de las palmas, pero casi no se puede visualizar bien, más cuando hablamos de las plantas. Tal como dice la característica clínica de esta patología,
es que se forma queratosis punteada. Si se observa en la planta del pie del paciente, como a diferencia de las otras que se muestra en toda la parte del talón o en la parte que está justo debajo de los dedos, donde se genera la fricción al momento de caminar, sino que esta solamente se da por múltiples queratosis punteadas. Ahora, y vamos a mencionar brevemente pues, otras características clínicas de una queratosis pulmoplatar hereditaria. Tenemos displasias ectodérmicas y eritroqueradermias, como la displasia ectodérmica hidrótica, una, una eritroqueratodermia variable, la queratodermia y síndromes asociados tenemos la queratodermia palmoplantar difusa, una queratodermia palmoplantar estriada, también tenemos el síndrome de queratitis o una queratodermia palmoplantar y paraplegia hepática. Ok, sobre el diagnóstico diferencial, tenemos que se basa en la distribución clínica de las lesiones de las características que están asociadas y a la presencia de un antecedente familiar. La histopatología nos va a ayudar a confirmar la presencia de una hiperkeratosis epidermolítica, sobre todo cuando, pues no en todos los casos se observa al momento del nacer o en, la, en los primeros meses de vida, sino que en muchos casos son casos tardíos que ya se ha visto una modificación del gen desde temprana edad, pero sus manifestaciones clínicas como tal no se han visto hasta que ya tienen una edad un poco más adulta. Por eso es importante cuando hacemos una histopatología, pues la presencia de una hiperkeratosis epidemiolítica nos ayuda en este caso en pacientes que estén con casos tardíos, ¿no? La mayoría de los fenotipos de la enfermedad se van a manifestar al nacer, lo que acabo de mencionar, o en los primeros años de vida. Por eso es que se menciona un poquito sobre cómo es el diagnóstico inicial. Y por eso la importancia de que, cuál es la importancia de la histopatología. Ahora, diagnósticos diferenciales de una queratodermia palmoplantar de instalación tardía. Si ya en un examen se observó la presencia de una hiperkeratosis epidermolítica, pero no hay una manifestación clínica como tal, también nos va a servir saber si el paciente puede tener un eczema hiperkeratósico, una psoriasis palmoplantar, una queratosis punteada adquirida, una queratosis arcinal o una tiña de los pies crónica. Entonces, básicamente esta tabla nos va a resumir cómo nos puede ayudar en este caso en los pacientes que tengan las manifestaciones clínicas tardías, ¿ok? Ahora, las complicaciones de este es que principalmente va a ser el dolor, puesto que obviamente estamos hablando que es una patología palmoplantar, eh, entonces para hacer sus actividades diarias va a ser un poco difícil. Entonces, por eso requieren medicación adicional para aliviar el dolor, como analgésicos, usar calzado adecuado, van a tener dificultad para caminar, como también se presenta en las palmas, va a tener el uso de las manos para trabajar y tendrá que hacer movimientos finos. También ellos están expuestos a tener unas infecciones secundarias y también una insuficiencia progresiva de otros órganos. Ahora, por último tenemos el tratamiento. Primero consiste en el desbridamiento físico. La práctica regular de la podología va a ayudar a reducir las masas queratóxicas, ¿no? Los agentes queratolíticos tópicos tenemos como la pomada de ácido salicílico del 5 al 10%. Tenemos también lo mismo ácido salicílico del 20 al 40%, pero en este caso van a ser las callicidas. Las pomadas con compuestos de ácido benzoico pues van a ayudar a ablandar los materiales, en este caso cuando estamos hablando de una hiperqueratósico. Los tratamientos de la hiperhidrosis tienen un uso regular, o sea, va a haber un uso regular de jabones con un permanganato de potasio o lociones con cloruro de aluminio de hexahidrato. Antimicóticos, ya sea en cremas o sistemáticos, como la terbinafina, se inicia y pues luego de una semana se procede a dar una semana al mes. Y por último también tenemos los retinoides, que tenemos la acitromicina del 10 al 20 miligramos por día. Y bueno, la isotretinoína se da en mujeres en edad fértil. Y por último tenemos que los tratamientos genéticos
A medida que se han ido descubriendo las bases genéticas de las diferentes enfermedades, se van a tornar posibles mecanismos de manipulación en la expresión génica por medio de las moléculas pequeñas o de la terapia génica. Epidermólisis ampollosa. La epidermólisis ampollosa es un trastorno de fragilidad de piel hereditario clínico y genéticamente heterogéneo, caracterizado por anomalías estructurales que causan interrupciones en la unión dermoepidérmica o en la capa basal de la epidermis, lo que resulta en una mayor vulnerabilidad cutánea al estrés mecánico. Dependiendo del efecto genético específico y sus secuelas moleculares, las características clínicas incluyen ampollas, erosiones, ulceración cicatrizante y cicatrices después de un traumatismo menor. Con respecto a su epidemiología, la incidencia reportada de este padecimiento varía por zonas geográficas, afectando aproximadamente a 1 de cada 7.000 nacidos vivos y con una estimación mundial de 500.000 casos actuales. Esta enfermedad no muestra predilección por raza ni etnia y afecta a ambos sexos por igual. Se han identificado más de 10 genes involucrados en la etiología de la epidermólisis ampollosa, documentándose más de 1.000 mutaciones que pueden ocurrir de nuevo o seguir un patrón de herencia autosómica dominante o recesiva. Con respecto a la patogénesis, es causada por mutaciones que involucran varios genes que codifican proteínas estructurales dentro de los filamentos intermedios de queratina, adherencias focales, uniones celulares de desmosomas y complejos de unión de hemidemosomas, que forman los complejos de adhesión intraepidérmica y anclaje dermoepidérmico dentro de la zona de la membrana basal de la piel y las mucosas. Las aberraciones moleculares interfieren con la integridad funcional y estructural de la zona de la membrana basal, que es una interfaz altamente especializada entre las células epiteliales y la matriz subyacente, que es crucial para la lesión, proliferación y diferenciación celular, reparación de tejidos y función de barrera y conduce a la deficiencia celular y tisular. El tipo, el número y la ubicación de las mutaciones dentro del gen o segmento génico, así como el espectro de alteraciones cuantitativas posteriores o cualitativas de la expresión proteica, dan como resultado una heterogeneidad genética considerable con correlaciones complejas genotipo y fenotipo. Con respecto a su clasificación, en 2020 se propuso un sistema revisado de nomenclatura y clasificación de la epidermólisis ampollosa y se subdivide en 3 grupos. Epidermólisis ampollosa simple, la cual el plano de decisión intraepidérmica se encuentra dentro de la capa basal de queratinocitos. La epidermólisis ampollosa juntural se encuentra el plano de decisión dentro de la lámina lúcida de la unión dermoepidérmica y la epidermólisis ampollosa distrófica, su plano de decisión por debajo de la lámina densa, dentro de la dermis papilar superior al nivel de las fibrillas de anclaje. A continuación vamos a hablar acerca de la epidermólisis ampollosa simple. Este se define como el tipo más común de epidermólisis ampollosa. Es un grupo de trastornos hereditarios caracterizados por la fragilidad de la piel que da lugar a ampollas intraepidérmicas y erosiones que se producen bien de forma espontánea o después de un trauma físico. La epidermólisis ampollosa simple casi siempre se hereda de manera autosómica dominante, pero también se han reportado formas autosómicas recesivas raras. Con respecto a su epidemiología, en los países occidentales, esta variante representa del 75 al 85% de todos los casos, o incluso más, ya que los casos leves a menudo permanecen subdiagnosticados. La prevalencia informada oscila entre 1 a 2 de 215.000 casos en los Estados Unidos y 1 de 35.000 casos en Escocia. Hablando de su patogenia, la afección se encuentra a nivel intraepidérmico, tanto suprabasal como basal, dependiendo de la proteína afectada, y esta puede ser la transglutaminasa 5, la placofilina 1, la desmoplaquina, la placoglobina, la queratina 5 y 14, la plectina, el antígeno
pemfigoide ampolloso 1 y la exofilina 5. La gran mayoría de los casos albergan mutaciones monoalélicas en los genes de queratina 5 y 14, que resultan en la formación de un plano de escisión a nivel de los queratinocitos basales, es decir, intraepidérmicos. También se han reportado herencias semidominantes, penetrancia variable y ocurrencia digenética, es decir, mutaciones combinadas. Los análisis de los genotipos-fenotipos revelaron que las mutaciones que afectan a las áreas conservadas al principio o al final del segmento de la varilla alfa helicoidal central de las moléculas de queratina inhiben la agregación de extremo a extremo de los filamentos de queratina y se asocian con una profunda alteración del citoesqueleto, fragilidad epidérmica a la fuerza de fricción y fenotipo severo. La gravedad de la enfermedad también está influenciada por la homocigosidad o heterocigosidad del defecto genético y por el tipo de mutación puntual. También hay las mutaciones en PLEX que codifican la plectina y se asocian a enfermedades de la epidermolisis ampullosa simple intermedia con distrofia muscular y también con atresia pilórica. Con respecto a su clasificación, los subtipos más comunes son la localizado, el intermedio y el grave. El localizado es de Weber-Cockayne, el intermedio es de Clover y el grave es Dowling-Meara. Hablando de su presentación clínica, la epidermosis ampullosa simple localizada es la forma más leve y común de epidermosis ampullosa simple, y esta se presenta entre la infancia y la tercera década de la vida, con ampollas inducidas por traumatismo o fricciones limitadas principalmente en las palmas de las manos y las plantas de los pies. También hay hiperhidrosis palmoplantar asociado y las ampollas y ulceración de la mucosa oral pueden desarrollarse en los bebés, a veces desencadenadas por un traumatismo de la alimentación con biberón y generalmente se resuelven con el aumento de la edad. El cabello y los dientes se van a encontrar normales y la distrofia unguial es rara y generalmente es leve. Las ampollas generalmente suenan o sanan sin cicatrices ni millas y los callos discretos o focales son comunes, especialmente en adultos. Con respecto a la epidermosis ampullosa intermedia, estas van a comenzar a aparecer al nacimiento y durante la primera infancia, y generalmente son leves y afectan particularmente las manos, los pies y las extremidades. El desarrollo del cabello y los dientes es normal, pero las uñas van a ser distróficas o gruesas. Las lesiones a menudo se curan por hiperpigmentación postinflamatoria y puede ocurrir atrofia y milia, aunque con menos frecuencia que la grave. Y por último, la epidermosis ampullosa simple grave. Esta se presenta al nacer con ampollas diseminadas, inducidas por traumatismo o fricción. Y estas ampollas se van a encontrar agrupadas con una disposición arqueada y herpetiforme que pueden aparecer espontáneamente en el tronco, las extremidades superiores o el cuello. La afectación de la mucosa es común y la hiperkeratosis de las palmas de las manos y las plantas de los pies aparece durante la infancia y puede progresar con el tiempo a queratoremia confluente. Y las características clínicas adicionales incluyen distrofia unguial y desprendimiento de las uñas. Las erosiones generalmente se curan sin cicatrices, pero la hiperpigmentación postinflamatoria es común. La milia y la atrofia pueden ocurrir principalmente en la infancia. Ya, estos tienden a mejorar mediante va avanzando la edad y las altas temperaturas ambientales o la sudoración son factores exacerbantes. Las manifestaciones extracutáneas pueden ser graves, por ejemplo, la estenosis laringea y provocar un aumento de la mortalidad debido a la infección, a la nutrición y la insuficiencia respiratoria. Bueno, hablando de su diagnóstico, se debe descartar otras posibilidades, por lo que es necesario realizar una historia clínica detallada, una exploración física extensa, cultivo de muestras de las lesiones, un examen directo con tinciones de Gram y Yensa, de Stamps o hidróxido de potasio, ya que si existe alguna sospecha de infecciones. Básicamente, en la histopatología con hematocina y eosina de todos los subtipos, encontraremos una ampolla subepidérmica con ausencia o poco infiltrado inflamatorio
Una manera útil es realizar una tinción de paz o colágeno 4 para así visualizar mejor la membrana, y si esta se encuentra en el piso de la ampolla nos orienta a que es de tipo de epidermolisis ampollosa simple. La microscopía electrónica también va a permitir la visualización y la evaluación semicuantitativa de estructuras específicas, filamentos de queratina, desmosomas, hemidesmosomas, filamentos de anclaje, fibrillas de anclaje, las cuales se sabe que están alteradas en número y apariencia en cada subtipo específico de epidermolisis ampollosa. La técnica de mapeo de antígenos por inmunofluorescencia se basa en la detección de proteínas estructurales en la epidermis y en la unión dermopidérmica usando anticuerpos policlonales y o monoclonales. La localización de la ampolla y el sitio de anclaje están determinados por la ubicación del antígeno dado. Y por último, el análisis mutacional o genético es el único método de determinar exactamente el modo de herencia, el sitio y el tipo de preciso de mutación molecular. Pero este método no se considera de método diagnóstico de primera línea, ya que es una técnica muy laboriosa y cara. Y no todos los tipos o subtipos de epidermolisis ampollosa se asocian con mutaciones puntuales. Y con respecto a su diagnóstico diferencial, en el periodo neonatal se podría considerar la infección intrauterina de herpes simple, especialmente si no hay antecedentes familiares de enfermedad ampollar o si los hallazgos clínicos son atípicos. Y el diagnóstico diferencial en los recién nacidos y los niños pequeños puede incluir lo que es la aplasia cutis congénita, el pemphigo neonatal, el herpes gestacional, el síndrome de la piel escalada por estafilococos, incontinencia pigmentaria, ictiosis epidermolítica, dermatosis IgA lineal, pemfigoide ampollar e impetigo ampollar. Bueno, hablando de su tratamiento, el manejo clínico se basa en la evitación de la formación de ampollas mediante la utilización de vendajes que protejan la piel, en la actuación del sitio, también de estilo de vida para así evitar traumatismos, y en la prevención de la infección secundaria mediante el cuidado de la herida. El aire acondicionado puede ayudar a prevenir que la enfermedad empeore con el aumento de la temperatura ambiental. También se van a usar medicamentos que pueden ayudar a controlar el dolor y la picazón, así como también tratar las complicaciones. Por ejemplo, en el caso de que exista una septicemia, es posible que el médico se recete antibióticos orales si las heridas muestran también signos de infección generalizada, ya sea fiebre, debilidad, ganglios linfáticos inflamados, entre otros. Y también otro tratamiento de la cirugía, ya que es posible que necesite un tratamiento quirúrgico. Entre ellos vamos a encontrar el ensanchamiento del esófago, en donde la formación de ampollas y cicatrices en el esófago pueden ocasionar un estrechamiento de este, lo que va a dificultar a la hora de comer. Entonces, hay que hacer una dilatación quirúrgica del esófago para así aliviar y facilitar el paso de alimentos de la boca al estómago. Y la colocación de una sonda de alimentación para mejorar así la nutrición y lograr el aumento de peso, que se puede implantar una sonda de gastrostomía para suministrar alimentos directamente al estómago. También el injerto de piel, si la formación de cicatrices afecta el funcionamiento de la mano o de cualquier otra extremidad. Y la restauración de la movilidad, la formación reiterada de ampollas y cicatrices que puede provocar fusión de los dedos en la mano o del pie, curvaturas anormales en las articulaciones, entre otros. El pronóstico es muy dependiente del subtipo y la mayoría de los pacientes tienen una esperanza de vida normal, pero una significativa morbilidad e incluso en algunos subtipos puede darse de la muerte prematura. Epidermólisis ampollosa juntural. Bueno, hablando de la definición, es una forma de epidermólisis ampollosa hereditaria caracterizada por la afectación de la piel y de las membranas mucosas, que se define por la formación de lesiones ampollosas entre la epidermis y la dermis a nivel de la lámina
lucía la membrana basal y por la curación de lesiones con atrofia y o formación de tejido de granulación exuberante. Esta está causada por mutaciones de varios genes, incluyendo el COLIT7A1, el ITGB4, el ITGA6, el LAMA3, el LAMB3 y el LAMC3. Con respecto a su epidemiología, es un poco común, aunque es frecuentemente una forma letal de inicio precoz. Los datos de incidencia de los registros de Estados Unidos e Italia son de 1 en 450.000 y 1 de 260.000 nacidos vivos respectivamente. Con respecto a su patogenia, en la mayoría de los casos está causado por mutaciones autosómicas recesivas en los genes de laminina 332, que codifican las cadenas de unidades alfa 3, beta 3 y gamma 2, respectivamente. La ausencia de cualquiera de las tres unidades de la laminina impide el ensamblaje y la secreción de esta laminina trimiférica funcional que se expresa en los tejidos embrionarios y adultos, incluyendo también el amnios, el cartílago embrionario, la matriz formadora de esmalte, la córnea, la unión dermoepidérmica y la zona de la membrana basal del riñón, pulmón y epitelio del intestino delgado. En los casos severos, las mutaciones nulas, homocigotas o heterogéneas compuestas dentro de los genes LAM generan codones de terminación prematura que conducen a una degeneración acelerada del ARN mensajero mediada por proteínas truncadas, inestables y no funcionales, sensibles a la degradación proteolítica. La mayoría de los casos intermedios son causados por mutaciones sin sentido o elecciones en el marco de los genes de la laminina 332, lo que lleva a una expresión reducida de este, debido a la formación defectuosa de la triple hélice, disminución de la actividad térmica y acumulación intracelular. En estos los casos intermedios están causados por mutaciones en el gen COL17A1 que codifica la proteína hemidesmosómica colágeno 17, también conocido como antígeno penfoide ampolloso. Y hasta 30% de los casos presentan también fenómeno de mosaicismo revertido. Este fenómeno ocurre cuando una mutación causal de la línea germinal se corrige localmente por un evento genético espontáneo en una célula somática, incluido el cruce intragénico, la mutación del segundo sitio, la conversión genética mitótica o la verdadera mutación posterior. Va a existir dos subtipos, la cual vamos a encontrar el severo, o también conocido como tipo Herlix, y el intermedio, también conocido como tipo no Herlix. En el severo no hay presencia de hemidesmosomas. Se estima que el riesgo de muerte entre los niños es aproximadamente de 45% a la edad de 1 año y 60% a los 15 años. Y el intermedio, vamos a ver que hay ausencia parcial de los hemidesmosomas. Con respecto a su presentación clínica, en la epidermolisis ampollosa juntural severa, vamos a ver que se puede presentar clínicamente leve al nacer, pero en los primeros meses de la vida progresa rápidamente con ampollas mucocutáneas generalizadas, a menudo extensas, asociado con la letalidad temprana. Las lesiones secundarias después de un traumatismo tisular repetido incluyen cicatrices atróficas, formación de cicatrices también entre los dedos de las manos y los pies, contracturas y milia. Las anomalías pigmentarias también incluyen hiperpigmentación, pigmentación moteada y en otras ocasiones también va a haber presencia de nevo. Ya, también hay tejido de granulación exuberante que se presenta con placas húmedas, rojas y friables alrededor de la boca, la cara central o la nariz es pactoneumónico de este tipo. Las placas unquiales engrosadas, amarillentas, longitudinalmente rasuradas, marcadamente curvadas, o los ausencia de uñas debido a la atrofia y la cicatrización del lecho unquial y la matriz son hallazgos muy comunes al ver en este tipo. Ya, la hipoplasia, el esmalte es un rasgo característico de la enfermedad intraoral en todos sus tipos de tipo juntural. Y las picaduras excesivas y el surco en la superficie de los dientes crean áreas que son difíciles de limpiar y son ideales para el crecimiento microbiano y la retención del sustrato que causan caries dental.
Las lesiones en las vías respiratorias superiores pueden ocurrir principalmente o seguir episodios también de tos, llanto, infección del tracto respiratorio superior. Los síntomas asociados con la estenosis laringotraqueal, como ronquera crónica, llanto débil o estrés inspiratorio, se observan hasta el 50% de todos los pacientes y son signos siniestros. Y las complicaciones urológicas pueden ocurrir porque se han reportado estenosis meatal uretral, retención urinaria en aproximadamente el 10% de los pacientes. Con respecto a la epidermólisis ampollosa juntural intermedia, presenta un fenotipo grave que sobrevive hasta la edad adulta. En los lactantes y niños pueden ser clínicamente indistinguibles de otros tipos de epidermólisis ampollosa. Y en los adultos se va a caracterizar por ampollas serosas o hemorrágicas, ubicadas predominantemente en sitios expuestos a fricción, trauma y dolor. Las lesiones pueden progresar para formar úlceras superficiales o profundas, lesiones con costras y fisuras. La formación de tubulentas de ampollas y la curación dan como resultado una atrofia de la piel con apariencia poiquilodematosa, alteraciones pigmentarias y cicatrices débiles y estrelladas. Las características clínicas adicionales incluyen una alopecia permanente, difusa por incompleta, pero que hace evidente al final de la primera o segunda década, uñas distróficas o ausentes, hipoplasia y caries de esmalte dental y nevos. La afectación de las membranas mucosas pueden ocurrir entre la infancia y la primera infancia y suelen ser moderadas y sin cicatrices. Y se asocia a un riesgo sustancial de muerte durante la infancia, y los pacientes que sobreviven hasta la edad adulta también tienen un mayor riesgo de desarrollar carcinoma de células escamosas. Con respecto a las variantes de epidermolisis ampollosa en unión con afectación de órganos extracelulares, vamos a encontrar con atresia pilórica, que está causada por mutaciones en los genes ITGB4 e ITGA6, que codifican la proteína hemidesmosómica alfa 6 beta 4 integrina. El nivel de separación tisular está justo por encima de la membrana plasmática y se asocia con fragilidad cutánea severa y mortalidad temprana. Con respecto a la enfermedad pulmonar intersticial y síndrome nefrótico, se han reportado mutaciones homocigotas en el gen INTGA3 que codifica las unidades del receptor integrina, transmembrana integrina, alfa 3, y se caracteriza por la fragilidad leve de la piel, pero con afectación multiorgánica fatal, que ocurre en la infancia o en la primera infancia. Y tenemos también el síndrome laringio onicocutáneo, que las mutaciones se encuentran en el gen LAMA3A, que codifica el polipéptido laminina alfa 3A, una variante distinta localizada en familias de la región de Punjab, de Pakistán y la India. Con respecto a su diagnóstico, se basa en la identificación del nivel en que se desarrollan las ampollas en biopsias cutáneas tras ejercer sobre la piel una atracción de baja intensidad. Las técnicas diagnósticas recomendadas incluyen el mapeo antigénico por inmunofluorescencia y la microscopía electrónica de transmisión. El nivel de clivaje de la ampolla se localiza en el interior de la lámina lúcida y de la membrana basal cutánea. Los distintos subtipos se definen en base a los hallazgos observados en la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica, junto con la presentación clínica. Y con respecto al tratamiento, los pacientes con consecuencia de la gravedad de las lesiones de la piel y de las manifestaciones extracutáneas, y con el objetivo de controlar el equilibrio hidroelectrolítico, tratar el retraso del crecimiento, la anemia y las infecciones, entre otros, requieren hospitalización en cuidados intensivos neonatales. En estos pacientes el tratamiento de dolor es también muy importante y con frecuencia requieren fármacos opiáceos. En consecuencia, para el manejo de estos pacientes resulta necesario disponer de un equipo multidisciplinar que asegure una atención coordinada. La actitud sobre las lesiones cutáneas se basa en prevenir la aparición de ampollas mediante un meticuloso acolchado protector, evitando también traumatismo en la vida diaria, funcionando y drenando las nuevas ampollas y cuidando las heridas con el objetivo de prevenir el desarrollo de infecciones secundarias. El pronóstico vital de estos niños es escaso, ya que rara vez suelen superar los 9 meses de vida y su muerte suele acontecer por infecciones de trato respiratorio y o septicemia. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es María José Aguirre y yo les voy a hablar sobre epidermólisis ampollosa distrófica.
Ya. Es una variedad de epidermólisis ampollosa, la cual es hereditaria y se transmite de forma autosómica dominante. Se presenta desde el nacimiento como lesiones cutáneo-mucosas con formación de ampollas y erosiones, dejando cicatrices atróficas con la formación de quistes de Miriam. También es conocido como síndrome de Cockayne-Tourayne. Se divide en dos subtipos principales dependiendo del patrón de la herencia: la epidermólisis bullosa distrófica recesiva y la epidermólisis bullosa distrófica dominante. Ya. Respecto a la etiología, es una anomalía genética debido a una mutación en el gen de colágeno tipo 7. Recordemos que el colágeno codifica la proteína colágeno 7, que sujeta la capa más profunda de la piel, que es la dermis, a la capa más superficial de la piel, que es la epidermis. Cuando un individuo tiene una proteína de colágeno anormal, la piel es bastante frágil y se separa fácilmente, lo cual forma ampollas. Respecto a la patogenia, las epidermólisis ampollosas distróficas son desplegamientos subepidérmicos localizados en la zona inferior de la lámina densa. Aquí se observa una disminución o ausencia de fibras anclaje que están formadas por el colágeno tipo 7. Estas fibras anclaje son las encargadas de unir el colágeno tipo 4 de la lámina densa con el colágeno de la dermis. Al existir la anomalía en el gen 3P del colágeno tipo 7, no existirán fibras anclaje y por lo tanto no unirán el colágeno tipo 4 de la lámina densa con el colágeno de la dermis. Ya. Ahora, con el cuadro clínico se va a presentar en la herencia autosómica recesiva. Hay un proceso ampolloso que se inicia durante la lactancia o los primeros años de infancia. Presenta ampollas severas, confusión en manos y los pies y con afectación de mucosas y esofágicas. Es difícil para un niño ingerir alimentos debido a que las ampollas internas se encuentran en la boca y en el esófago. Estas lesiones producen una cicatrización que sea diferente dependiendo de la localización de las ampollas. La cicatrización excesiva puede ocasionar en los niños deformidades en manos o pies, malformaciones en mitón o en manopla. Por otro lado, tenemos la herencia autosómica dominante, que es la afectación de estas ampollas en manos, rodillas, codos. Hay una cicatrización con formación de quistes de Milgram. Las uñas tienen un aspecto distrófico o desaparecen. Las formas más frecuentes son dominante generalizada y recesiva generalizada grave. Ya. Respecto al diagnóstico, vamos a encontrar datos de laboratorio. Biopsia cutánea en las ampollas son subepidérmicas, identificándose en milios. La membrana basal aparece unida al techo de la ampolla. Y en la microscopía electrónica, las fibrillas anclajes son anormales y el plano de clivaje se localiza bajo la lámina densa. El diagnóstico se basa en sospecha clínica en una persona con piel frágil, antecedentes familiares de epidermólisis ampollosa distrófica y pruebas de diagnóstico. El análisis genético molecular es la prueba más definitiva, pero la inmunofluorescencia directa y la microscopía electrónica de transmisión pueden ser útiles, especialmente para clasificar subtipos. Entonces, se divide en dos principales dependiendo del patrón de herencia: la epidermólisis bullosa distrófica recesiva y la epidermólisis bullosa distrófica dominante. La ausencia de antecedentes familiares conocidos no impide el diagnóstico. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, incluye otras formas de epidermólisis ampollosas. En el periodo neonatal y en la infancia pueden incluir aplasia cutis cutánea, infección por herpes simple, ictosis epidermolítica, impétigo ampolloso, síndrome de la piel escaldada estafilocócica, dermatosis ampollosa, inmunoglobulina A lineal, pemfigoide ampolloso, pemfigoide neonatal, pemfigoide gestacional. Respecto al tratamiento, vamos a encontrar que en la actualidad no existe un tratamiento curativo, sino que hay los que controlan completamente las ampollas. Vamos a usar ciclopreptandida, que es un bloqueante de primera generación de los receptores H1 de histamina, que posee una actividad anticolinérgica, sedante y antiserotoninérgica. Las dosis son 4 miligramos por vía oral 3 veces al día. Cloruro de aluminio, esteroides orales tópicos, evitar mínimos traumatismos, evitar sobreinfección con cremas con antibióticos en áreas abiertas, desinfección con clerexidina al 0.2%, povidona yodada, fenitoína, glutaraldehído y también isotretinoidina,
que activa al receptor de ácido retinoico de los queratinocitos para inducir la diferenciación celular y ejercer efectos antiproliferativos y antiinflamatorios. Se inicia con una dosis de 0.5 miligramos durante un mes. Después se incrementa la dosis a 1 miligramo hasta máximo 2 miligramos por kilogramo por día, si es necesario. Los efectos de queratinización suelen requerir dosis hasta de 4 miligramos durante periodos prolongados. También se utiliza la mupirocina, que se aplica 2 veces al día, y el Orcel. Ya. La tetraciclina sirve para la variante de Weber-Coyne de la epidermolisis ampollosa simple. También se utilizan vendajes de las zonas afectadas y protección con almohadillado de las zonas de presión. Vitamina E, corticoterapia en formas muy graves y también la reconstrucción plástica funcional. La mayoría de indicaciones quirúrgicas corresponden a la forma de epidermolisis ampollosa estrófica recesiva. Se utilizan autoinjertos en la epidermis. Ya. Ahora, respecto a la incontinencia pigmentaria, que también se la conoce como síndrome de Bloch-Sulzbergen, es una genodermatosis infrecuente ligada al cromosoma X, que afecta a los tejidos derivados del neuroectodermo, como piel, faneras, ojos, sistema nervioso central y dientes. En la etapa neonatal se plantean diagnósticos diferenciales como impétigo ampollar, herpes neonatal, citomegalovirus, mastocitosis, epidermólisis ampollar hereditaria. El diagnóstico temprano permite detectar las posibles patologías asociadas, que son determinantes para el pronóstico del paciente. Se evidencia que casi siempre se presenta en niñas, ya que en los varones suele ser una enfermedad letal. En cuanto a la etiología, es un síndrome de carácter dominante ligado al cromosoma X, letal en el sexo masculino. Estudios cromosómicos han demostrado que hay un aumento en el número de aberraciones, por lo cual ha sugerido que es un síndrome por ruptura de cromosoma. El gen alterado en el cromosoma es XP11.21, que es incontinencia pigmentaria 1, y en el cromosoma XQ28 es incontinencia pigmentaria 2. Ya. Ahora, respecto al cuadro clínico, vamos a encontrar las etapas evolutivas con su correlación histopatológica. Esto se clasifica en estadios. Vamos a hablar del primer estadio, que es vesiculoso, segundo, verrugoso, tercero, hiperpigmentado, cuarto, atrófico, hipopigmentado. Ya. El primer estadio se caracteriza por la erupción lineal eritematosa vesiculoampollosa en el tronco y extremidades dentro de las 2 primeras semanas de vida. El segundo estadio, denominado verrugoso, en general se desarrolla a las pocas semanas y se manifiesta con pápulas y placas verrugosas hiperqueratósicas. El tercer estadio, a medida que se resuelven estas lesiones, se desarrolla el estadio pigmentario con hiperpigmentación en espirales de tonalidad grisácea a marrón que generalmente se desvanece con el tiempo. Estas áreas contienen abundantes melanófagos en la dermis superior. Las ampollas toman una disposición lineal. Y por último, en el estadio 4, vamos a encontrar que es una fase hipopigmentada y de atrofia o con atrofia cutánea, presente desde la infancia hasta la edad adulta. Hay atrofia epidérmica con disminución de los melanocitos. En la dermis superficial se describen cuerpos redondos con material amorfo coloide. Ya. Respecto a los datos de laboratorio, vamos a encontrar que se hace por medio de biopsia cutánea. En el primer estadio se va a evidenciar una espongosis con numerosos eosinófilos y queratocitos disqueratósicos. En el segundo estadio se va a encontrar una acantosis, papilomatosis, hiperkeratosis con abundantes células disqueratósicas, a menudo dispuestas en remolinos en la epidermis. Se puede observar una alteración vacuolar basal y el tercer estadio es el pigmento melanocítico localizado en la dermis superficial. También se realiza análisis de sangre, tomografía computarizada o resonancia magnética del cerebro. Ya. Respecto al tratamiento, usualmente no es necesario otro control de infecciones secundarias. Se hace un control de afecciones oculares, dentarias y neurológicas. Generalmente las terapias corticosteroides o sulfapiridina no son de gran utilidad.
Sin embargo, el tratamiento que se decide en función a las anomalías extracutáneas, ya que son las lesiones de piel benignas. Las lesiones cutáneas son autorresolutivas y su tratamiento puede ser sintomático. Se describe el uso de retinoides al 0.05% para las lesiones verrugosas, que dan buenos resultados. Asimismo, el uso de corticoides tópicos y emolientes. El equipo multidisciplinario comprende varios especialistas, los cuales se destaca el oftalmólogo, ya que requiere una estrecha vigilancia oftalmológica en los primeros años de vida por sus posibles complicaciones. Los expertos sugieren un control mensual desde el nacimiento hasta los 4 meses, trimestral hasta el año y semestral hasta los 3 años y luego controles anuales. Los tratamientos oftalmológicos pueden incluir la fotocoagulación para la proliferación fibrovascular, cirugía vitroretiniana para el desprendimiento de retina. La atención al odontólogo se realizaría periódicamente por las posibles complicaciones para revisiones orales y la evolución frente a la aparición de normalidades neurológicas. Se hará la interconsulta con el neuropediatra para optimizar las conductas y mejorar su calidad de vida. Aquí tenemos las referencias biográficas.